Bueno, nos toca en esta primera charla eh, conocer las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a dos temas básicos del contrato laboral, cuáles son un poco los derechos y obligaciones que tienen las partes de un contrato de trabajo, y por el otro, el tema de la relación de dependencia, es decir, ¿qué quiere decir esto de trabajar en relación de dependencia o de depender de otra parte a los efectos de realizar tareas laborales? Y si se quiere, ¿qué diferencia tiene esto con el hecho de trabajar por cuenta propia o en forma autónoma? Eh, y por último, vamos a tratar de dilucidar un poco de qué se trata cada una de las partes de un recibo de sueldo, a los efectos de que eventualmente ustedes puedan tener más conocimiento de cómo se lee y qué importancia tienen algunos puntos del recibo de sueldo eh, que se tiene al momento de percibir los saberes laborales. Sobre estas tres cosas va a versar la charla y vamos a empezar a través de una presentación que yo les he preparado para que ustedes puedan verificar algunas de estas cuestiones que yo les voy a ir contando. Observen ustedes que lo que tienen ahí es una muy básica definición del contrato de trabajo. Eh, y en él ya pueden verse las principales obligaciones que tienen las partes de un contrato de trabajo. Saben ustedes que las partes de un contrato de trabajo son por un lado el trabajador y por otro lado el empleador. El trabajador siempre va a ser una persona humana. La única posibilidad de ser trabajador es que sea una persona física, una persona humana. No así el empleador puede ser tanto una persona humana como una persona jurídica. Piensen ustedes, por ejemplo, en las sociedades comerciales típicas, como puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, etc. En cualquier caso, el trabajador siempre tiene como obligación fundamental el hecho de poner a disposición su fuerza de trabajo. Y fíjense que hago hincapié en esto porque normalmente se dice que el trabajador tiene obligación de prestar tareas, de realizar actos, actividades. La misma ley de contrato de trabajo lo dice. Pero acá hay que hacer una diferenciación fundamental, que es el tema de que el trabajador está a disposición para la realización de las tareas, para el momento que se requieran. Y piensen en algunos trabajos muy particulares en donde no hay una prestación de tarea continua. Por ejemplo, en aquellas personas que se dedican a la atención al público, que piensen ustedes en la atención al público, por ejemplo, en un almacén o en un supermercado o en una tienda de ropa, en donde en la medida de que no ingrese gente para ser atendida, el trabajador está cumpliendo con su obligación, aun cuando no esté prestando una tarea activa en ese momento. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Eh? Por ejemplo, también ahora con este tema de la pandemia está muy en boga el tema de los trabajadores de la salud. Y ustedes sabrán que hay médicos que prestan su tarea a través de lo que se llaman guardias pasivas, por ejemplo, en donde probablemente se le permita incluso estar en su domicilio hasta tanto se le requiera este requerimiento de prestar una tarea. Es decir, en la medida que el nosocomio de salud no le requiera para realizar una atención sanitaria específica, está cumpliendo con su obligación, aun cuando no esté realizando una tarea activa y permanente. Por otro lado, está la principal obligación del sujeto empleador, que es la de pagar una remuneración. Y simplemente el tema de la remuneración es para profundizar demasiado, pero no lo vamos a hacer en esta charla muy corta que vamos a tener. Simplemente me permito decirle que normalmente esta remuneración es de tipo dineraria, aunque no siempre es así. ¿Eh? Existe también lo que se llama remuneración en especie, es decir, cuando el empleador paga por el trabajo efectuado al trabajador, a través de algún bien que no sea dinero. Y piensen ustedes, por ejemplo, cuando al trabajador se le da
un vehículo para que cumpla con su trabajo y forma parte de la remuneración, o una vivienda para que viva él y su familia y forma parte de la remuneración, o aún cuando se le da canje, por ejemplo, por mercaderías, ¿eh? Los famosos que existían antes, ahora ya no tanto, los famosos tickets canasta, ¿eh? O los luncheon tickets, como se llamaban antes, en donde el trabajador percibía esos tickets y los podía cambiar por mercadería en cualquier supermercado de la zona. Esto tiene la particularidad de que no puede ser absolutamente toda la remuneración en especie, cosa que sí puede ser dineraria, y normalmente es así. La remuneración normalmente es en dinero en efectivo. Pero exige la ley que en el caso de que exista una remuneración en especie, sea solo un porcentaje mínimo del total de la remuneración. Y esto es porque claramente la ley de contrato de trabajo tiene en cuenta de que el trabajador no vive solamente de mercadería o de tener un auto a disposición, también requiere de otras cosas y que solamente pueden ser satisfechas esas necesidades a través de la utilización de dinero en efectivo. Es simplemente como para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a ver ahora los principales derechos y obligaciones que tiene el trabajador. Sepan ustedes que el empleador también, como vimos recién, tiene derechos y obligaciones. Sin embargo, nosotros nos vamos a ocupar solamente desde el lado del trabajador, con la observación de que ustedes detecten que cada derecho del trabajador se corresponde con una obligación del empleador, y viceversa. También sucede que cada derecho que tiene el empleador se corresponde con una obligación de la parte trabajadora. Por ejemplo, cuando y recién hablábamos de la principal obligación que tiene el empleador, que es la de pagar la remuneración, bueno, el principal derecho que tiene el trabajador en la relación laboral es de cobrar esa remuneración, es decir, de percibir un salario por la prestación de tareas o, como más precisamente dijimos recién, por poner a disposición su fuerza de trabajo. Vamos a seguir con los derechos del trabajador. Yo puse algunos como para que ustedes tengan en cuenta los más importantes. Uno llamativo, que suele ser interesante de explicar, es el de que el trabajador necesita tener ocupación efectiva. ¿Y por qué puse este derecho? Porque es interesante que ustedes detecten por qué esto sucede. ¿Por qué yo tengo derecho a que efectivamente me den ocupación en el trabajo por el cual me pagan? Si yo podría estar sin hacer nada y que me paguen igual. Fíjense que lo puse porque, si bien es probablemente un derecho bastante específico, es interesante que ustedes tengan en cuenta que esto tiene que ver con el hecho de que el trabajo es un derecho humano. Tiene que ver con la dignificación de la persona, el trabajo. Consecuentemente, uno se siente bien trabajando, en el sentido de que con su labor puede satisfacer no solamente sus necesidades, sino también las de su familia. Y este derecho tiene que ver con eso. Lo puse simplemente porque es una cuestión interesante que ustedes detecten. El hecho de recibir trato igualitario, bueno, tiene que ver con el principio de igualdad, con el derecho de igualdad consagrado en la Constitución Nacional y que de alguna manera tiene una manifestación laboral. Recuerden ustedes el tema del artículo 14 bis de la Constitución Nacional cuando decía, por ejemplo, en el momento de la remuneración, igual remuneración por igual tarea es un derecho del trabajador. Y esto tiene que ver con un trato igualitario. Es decir, si yo realizo mi trabajo en las mismas condiciones que los está realizando otro trabajador, que tiene mi misma preparación, ocupa mi mismo puesto laboral, en el sentido de que es una categoría similar, yo debo cobrar lo mismo y debo tener los mismos derechos. Y esto es aplicación de este trato igualitario. Es interesante el tema de los elementos necesarios para realizar la tarea. Piensen en las máquinas, herramientas necesarias para efectuar mi tarea, en aquel que sea un trabajador que se desempeñe en un torno, en una fresadora, en cualquier máquina herramienta. La provisión de estos elementos es un derecho del trabajador para poder realizar bien su tarea.
Y en el mismo sentido está el punto 5 que ustedes tienen ahí, y que es un complemento del anterior, si se quiere. También tiene derecho el trabajador a contar con los elementos necesarios que tengan que ver con la higiene y la seguridad en el trabajo. Piensen ustedes en los elementos de protección, en los elementos de desinfección, por ejemplo, ante esta pandemia, los elementos de protección a los efectos de protegerse en este caso del COVID que lo tenemos ahora en boga, todo este tema. Todos estos elementos constituyen una provisión que es obligación del empleador y es un derecho del trabajador. Vamos a ver ahora las obligaciones del trabajador, un poco obviando el punto 1, que lo puse porque es la principal obligación que tiene el trabajador, pero ya lo hemos visto en la imagen anterior, pero básicamente realizar el trabajo, ¿no es cierto? Como dijimos, poner a disposición su fuerza laboral, ya hemos hablado sobre eso. Respetar las instrucciones que le son impartidas por el empleador, y esto recuérdenlo porque tiene directa relación con el tema que vamos a ver después, que es el tema de la dependencia laboral. También es obligación del trabajador conservar en buen estado estos elementos que les fueron provistos y que era su derecho que los tenga, pero además lo tiene que conservar en buen estado. Y por último, le puse una obligación del trabajador que es interesante de detectar, no es de las más comunes, pero sí, en el caso de que se lo exija al empleador por la particularidad que tiene el trabajo a realizar, es muy importante. Y es lo que se llama la obligación de reserva o el deber de fidelidad. Piensen ustedes en que como trabajadores acceden a determinados secretos de un proceso productivo, es decir, cómo se hace, por ejemplo, una bebida determinada. Famoso es el caso de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no es cierto? Y yo accedo al conocimiento de cómo se realiza un trabajo o cuáles son las especificaciones técnicas para elaborar un producto. Yo tengo la obligación de conservar este secreto, de no divulgarlo. Y sepan ustedes que en algunos casos el incumplimiento de esta obligación por parte del empleador puede dar consecuencia a importantes sanciones por el hecho de haber incumplido con ese deber. Vamos a ver ahora el tema de la dependencia laboral. Fíjense que la ley de contrato de trabajo, yo se la transcribí ahí para que ustedes lo tengan y lo puedan anotar, dice que habrá relación de trabajo cuando una persona realiza actos, ejecuta obras o presta un servicio, fíjense, ahí resaltado, en favor de otra y bajo la dependencia de esta. Ustedes acá habrán notado que esta persona de la cual yo dependo como trabajador, o en favor de quien realizo este trabajo, es el empleador. Quiere decir esto que el trabajador depende del empleador. Es decir, se encuentra bajo lo que se llama normalmente relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema complicado, pero vamos a tratar de explicarlo muy básicamente. Esto quiere decir fundamentalmente que el trabajador depende económicamente del empleador. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es el empleador quien le va a pagar la remuneración por su trabajo. Pero además, fíjense que es también el que debía proveer los elementos para realizar el trabajo, por ejemplo, las máquinas herramientas, una lima, una tijera, un torno, una fresadora, lo que sea. Y de los elementos de seguridad, que también los provee el empleador, con lo cual todos los elementos que implican una carga económica los tiene a su cargo el empleador y consecuentemente el trabajador depende de eso para que pueda realizar su trabajo. Pero además tiene otra dependencia que es muy interesante y que es la dependencia técnica. Es decir, el empleador le va a decir al trabajador cómo quiere que se realice el trabajo. Y esto es muy importante porque es una de las grandes diferencias, en realidad todas, pero esta se ve claramente, con el hecho de realizar el trabajo por cuenta propia o en forma autónoma.
Piensen ustedes en que el empleador, en el caso de la relación de dependencia del contrato de trabajo, les va a decir cómo quiere que se realice el trabajo, técnicamente cómo debe ser realizado. Por ejemplo, le dirá a un trabajador tornero que las piezas se hagan con determinadas medidas y con determinada terminación. Cosa que si yo soy tornero por cuenta propia o en forma autónoma, bueno, realizaré las piezas a través de la técnica que yo crea conveniente, de acuerdo al trabajo que voy a realizar, pero no dependo de que otro me facilite, por ejemplo, los planos técnicos para que yo realice una obra. Y esto es claramente una relación de dependencia, de la cual se deriva otra, que es que como el empleador es el más fuerte de la relación y consecuentemente el trabajador depende de él, tiene a su cargo la posibilidad de incluso sancionar al trabajador. Y esto es también una manifestación muy importante de la relación de dependencia que técnicamente se llama una relación de dependencia jerárquica. En la medida que el sujeto trabajador no cumpla con su trabajo de acuerdo a las directivas económicas o técnicas que le impone el empleador podría sancionarlo, por ejemplo, con días de suspensión, con sanciones de apercibimiento e incluso a través del despido, incluso el despido justificado. Consecuentemente, esto es la relación de dependencia. En un contrato de trabajo, el contrato que regula la ley de contrato de trabajo, el trabajador depende del empleador por todas estas causas que acabamos de mencionar. Vamos a ver ahora un pequeño recibo de sueldo que yo ahí me tomé la tarea de que lo podamos ver en pantalla para que ustedes vean cuáles son las partes principales. Normalmente, ¿qué debe tener como primera medida un recibo de sueldo, un recibo de haberes? Básicamente, los datos del empleador por un lado y los datos del sujeto trabajador por el otro. Datos básicos, por ejemplo, los datos del empleador, bueno, la firma comercial, o en el caso de que sea una persona física, el nombre completo del empleador. Pero también otra clave de identificación que es normalmente el código de identificación tributaria, es decir, con el cual ejerce sus obligaciones tributarias, lo que normalmente ustedes conocen con el nombre de QUIT, lo deben haber escuchado seguramente por su sigla. ¿Sí? El domicilio del empleador. Todos estos son datos básicos del empleador. Y de la misma manera los datos del trabajador. Ustedes verificarán cuando se les da su recibo de sueldo para que lo firmen, que tenga sus datos personales. Por ejemplo, nombre completo de ustedes, del sujeto trabajador. Eh, Otro código que se llama normalmente QUIL y que es similar al anterior, pero este es solamente para identificar las prestaciones laborales. Código único de identificación laboral, así se llama esa sigla. Y bueno, y algunos otros datos como puede ser la tarea que realizan, la fecha de ingreso en el trabajo, importante a los efectos de que ustedes valoren ese punto 2 que figura ahí en la pantalla, que es el de la antigüedad en el cargo. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes acumulen antigüedad en el cargo, obtendrán beneficios particulares. Básicamente dos. Básicamente el aumento en la remuneración y además, por ejemplo, la obtención de más días de descanso y vacaciones. En cualquier caso, esta antigüedad se valora a partir de la fecha de ingreso que ustedes tienen en el trabajo y que van a poder verificar todos los meses o en la medida que vayan cobrando periódicamente en el recibo de sueldo. Por eso es importante que ustedes tengan esa fecha ahí presente. Además, la categoría en el trabajo que ustedes tienen, fíjense ahí que se ve a donde dice datos personales abajo, está marcado en amarillo, ayudante de segunda, interino, eso hace referencia a la categoría del trabajador, al cargo que ocupa.
Aparece ahora ya la cuestión numérica, y ustedes van a verificar que del lado izquierdo están los saberes, es decir, aquellas sumas que el trabajador percibe, y del lado derecho, normalmente, o en la misma columna, pero diferenciado de alguna manera, van a encontrar los descuentos que se realizan respecto de esas sumas abonadas. ¿Mm? Eh, y los saberes están dados fundamentalmente, en términos generales, para no especificar demasiado, a través de lo que se llama sueldo básico, es decir, lo que se paga por la tarea prestada, y la antigüedad. La antigüedad tiene una prestación particular dineraria. Y después pueden aparecer otras cosas, como ser las asignaciones familiares, que ustedes deben haber escuchado nombrar, las prestaciones familiares, por ejemplo, cobrar la escolaridad de los hijos, por nacimiento de hijo, por embarazo, por esposa o esposo, por cónyuge en general. En cualquier caso, todas estas son prestaciones que están del lado del haber, es decir, se le pagan al trabajador. Y por el otro lado, están los descuentos que se le realizan por el cumplimiento de determinados servicios o cargas laborales. Por ejemplo, la mutual claramente es algo que se descuenta de los saberes. Además, aquellos descuentos que se hagan por aportes que tenga que realizar el empleador para jubilación o para alguna otra carga prestacional que tenga que ver, por ejemplo, con el aporte a determinada patronal o a determinado sindicato, y todos estos van a ser descuentos. Con lo cual ustedes acá ya pueden percibir que se puede hacer un cálculo de lo que es ese punto 5, que es el salario bruto, es decir, todo aquello que se paga sin los descuentos, y el salario neto o el sueldo neto, que está ahí en el punto 7, y que es lo que normalmente se conoce como salario de bolsillo, es decir, lo que ustedes efectivamente van a percibir. ¿Eh? También van a encontrar cosas como el salario liquidado, es decir, el periodo liquidado, el periodo que se paga efectivamente en ese recibo de sueldo. Y bueno, y básicamente la posibilidad de que ustedes adhieran a ese recibo de sueldo con su firma. Este recibo de sueldo se emite por duplicado. El original que va a conservar el empleador y que les va a pedir a ustedes que firmen como trabajadores, ¿sí? Y el duplicado que tiene la firma del empleador, es exactamente del mismo tenor, pero sirve a los efectos de que ustedes tengan una comprobación del sueldo efectivamente liquidado. Con esto queda terminada esta charla y espero que les haya servido. En todo caso, a través de los docentes que le realicen la capacitación podrán hacer las consultas que ustedes crean convenientes, y yo quedo a disposición. Les mando un saludo.